Buenos días, Iglesia. ¿Qué tal estáis hoy? Hay preguntas que son un poco generales, casi absurdas, porque sé que nadie me va a poder contestar directamente. Quizás alguien quiera contestarme por WhatsApp o llamarme. Hay otras preguntas que son un poquito más capciosas, preguntas como las que en cierta ocasión le hicieron a Jesús un grupo de fariseos. Llegaron un día para tenderle una trampa y así nos relata Mateo capítulo 19 y le preguntan: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús les responde: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo: el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, casarse y vivir con su esposa, y así los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Los fariseos le preguntaron: ¿y entonces por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Y Jesús le respondió: Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios desde un principio nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Los discípulos le dijeron a Jesús: si eso pasa entre el esposo y la esposa, lo mejor sería no casarse. Y Jesús le contestó: esta enseñanza solo la entienden las personas a quienes Dios les da como regalo no casarse. Es cierto que algunos no pueden casarse porque desde antes de nacer tienen algo que se lo impide. Otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo. También hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente al reino de Dios. Por eso esta enseñanza es solo para quienes decidan vivir así. Bueno, la pregunta es complicada. Jesús responde con la propia escritura que ellos conocían, demostrándoles cómo la propia palabra de Dios nos dice que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer los hizo para ser uno. Les llevó a la idea original de Dios, al modelo mejor para el ser humano. En ese plan no se contempla el divorcio, sino solo la fidelidad, el amor y el perdón. Ellos le preguntan por qué entonces Moisés mandó que cuando un cónyuge dejaba al otro tenía que hacerlo con un documento acreditativo, por qué permitió el divorcio. Jesús contesta que ese no era el plan de Dios, que Dios lo ha permitido por las malas intenciones y cerrazón de las personas. En esos días, en las culturas contemporáneas, cualquier hombre podía dejar a su mujer por casi cualquier motivo, y esa regulación en el pueblo de Israel protegía a las mujeres y les daba la oportunidad para rehacer su vida. De todas formas, se explica que fue solo en casos en los que un cónyuge comete infidelidad sexual. Es decir, la infidelidad sexual en el matrimonio es tan grave que Dios permitió el divorcio y un nuevo matrimonio por ese motivo. Jesús desea que la pareja sea fiel y no tengan acto sexual aparte del matrimonio, y en cualquier caso de ofensa hay que buscar el perdón y la reconciliación. Pero a veces, por nuestro egoísmo, por nuestra dureza de corazón, se hace imposible la convivencia y por eso Dios permitió el divorcio. Tener relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio no son parte de un comportamiento sano y cristiano. Uno no debería abandonar a su cónyuge sin intentar todo lo posible para permanecer unidos. Quizás se necesita ayuda de otra pareja fiel o de un profesional que ayude a comunicarse, a perdonarse, a restaurar. En las Escrituras solo la dureza de corazón fue motivo de divorcio. Aunque en la pareja pueda darse la necesidad de una separación, esta es transitoria mientras nos preparamos para reconciliarnos. En el contexto de los días de Jesús, si nos separamos por otra razón que no sea infidelidad conyugal, el Señor nos enseña a permanecer sin volverse a casar. Jesús nos enseña a ser fieles el uno al otro, a cuidarnos, protegernos y amarnos mutuamente, a respetarnos y perdonarnos, a buscar el bien del otro. Este es el camino de Dios, el que lleva a la vida.
Apartarse de los principios de Dios te aleja de Dios, de la vida, del bien, de lo mejor para ti. Podrían surgir situaciones que te hagan dudar de Dios y de la perfección de la voluntad de Dios. Surgirán ocasiones en las que la tentación de abandonar el camino de Dios sea tan fuerte que tu enemigo disfrazará el mal con muchas atracciones y disculpas. Intentará hacerte creer que al final no es tan malo o quizá incluso bueno para ti. Que pruebes otras cosas aparte de lo que Dios enseña. Que reinterpretes las Escrituras acomodándolas a tus necesidades y apetitos. Pues tú decides. Dios nos marca el camino mejor para nosotros, el camino que lleva a la vida, ser fieles y amar al cónyuge y a Dios. Este encuentro hace que volvamos la atención a lo que Dios enseña y nos comprometamos a seguirle a Él, que reordenemos nuestra vida, nuestro amor, nuestras prioridades, mirando al mejor modelo, al diseño de Dios, quien nos conoce mejor que nadie y sabe lo mejor para nosotros. Este encuentro termina de una forma muy curiosa. Los discípulos se acercan a Jesús y se dan cuenta de que lo que Jesús enseña es verdad, pero es difícil. Mantenerse fiel en el matrimonio exige mucho. Jesús comprende y dice, es así, y por eso algunos deciden no casarse. Bueno, no sé qué es más difícil. Sea como sea, el buen camino, lo mejor para nosotros, no siempre es fácil, ni lo que más nos apetece. Si alguien se casa, que sea siguiendo los consejos del Señor y viviendo para el Señor. Si alguien decide quedarse sin casar, que sea siguiendo los consejos del Señor y viviendo para el Señor. Porque para eso murió y resucitó Jesús, para que vivamos para Él. Que así sea.